Perfecto, parece que estamos listos. Voy a compartirles pantalla para que podamos empezar con la presentación, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues, alumnos, un gusto saludarlos. Me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Michel Mauricio Hernández Honda. Yo soy egresado de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y pues para mí es un gusto darles la bienvenida a su licenciatura en Médico Cirujano Intercultural. Conmigo van a llevar la materia de bioquímica, les voy a estar haciendo los contenidos por semana y además las asesorías. Y espero que hayan tenido oportunidad de revisar su temario. Vamos a llevar esto acorde a este temario que se les proporcionó. Y si yo considero que hay algún tema pues relevante para su formación médica, también lo voy a agregar. Entonces, vamos a empezar con lo que es átomos y moléculas, el primer punto. Esto es lo que vamos a ver esta semana. Y vamos a comenzar con el tema, ¿vale? Primero que nada, voy a darles una breve introducción a lo que es esta materia que vamos a llevar, bioquímica. Para esto, pues bueno, viene el término en sí está compuesto por un prefijo, el prefijo bios, que es un término griego que significa vida, así que vamos a estudiar pues la química de la vida. Su objetivo principal es estudiar los procesos químicos que tienen lugar en los seres vivos. La bioquímica es una de las disciplinas que mayor desarrollo ha alcanzado en el siglo XX, lo cual, si lo pensamos bien, lo convierte en una ciencia relativamente joven. Joven en comparación con otras, por ejemplo, aquellas ciencias de las cuales deriva esta nueva ciencia, que son principalmente la biología y la química, como su nombre lo indica, ¿verdad? Y su campo de investigación es demasiado, demasiado amplio, por lo cual es necesario formalizarla como una nueva rama de la ciencia. Este campo de investigación lo podemos dividir en varias partes porque, como les comentaba, es muy amplio. Por ejemplo, tiene campos de estudio en lo que es la composición química de los seres vivos. Aquí vamos a hablar de eso, de las biomoléculas, lo cual es un tema muy importante de su temario que veremos desarrollado más adelante. También las relaciones que establecen entre dichos componentes, es decir, cómo interactúa una biomolécula con otra, que al final eso es lo que nos da la serie de reacciones que llevan en un ser vivo como nosotros, ¿verdad? Su transformación en los seres vivos, que esto habla del metabolismo, una actividad muy importante y de hecho es una actividad necesaria para la vida. Se dice que entre las características de un ser vivo está que realice el metabolismo. Entonces, la bioquímica también estudia esa parte y finalmente, pues la regulación de dichos procesos que va más relacionado con lo que es la fisiología, otra materia que de hecho también están llevando en su primer cuatrimestre. Mm. Entonces, la bioquímica estudia todo esto, pero lo vamos a ver a un nivel celular, a un nivel molecular, a un nivel más profundo, para que con eso podamos después entender cómo funciona ya a un nivel tejido, nivel órgano, y finalmente a nivel de pues de una persona como nosotros. Entonces, ¿qué se hace con todo esto que estudia la bioquímica? Bueno, pues tiene aplicaciones. En esta imagen traje un resumen de lo que es aplicaciones de la bioquímica. Obviamente tiene muchas aplicaciones en medicina, como lo es a tratamientos y también a la prevención o diagnóstico de enfermedades, pero también tiene aplicaciones en muchas otras áreas, como la alimentación, que es otra gran área en la cual, por ejemplo, en la modificación o adición de moléculas para mejorar las propiedades de los alimentos. Alguna vez a lo mejor escucharon los alimentos transgénicos, que a lo mejor son más grandes, son más resistentes a plagas, resistentes al ambiente como tal. Bueno, todo eso se puede ver a través de esto. También mejorar la calidad como tal, que son las percepciones organolépticas, ¿no? Sabor, olor, textura. Pero vamos, obviamente, todo esto lo vamos a enfocar a lo que es la medicina, ¿verdad? Lo que es competente para ustedes. Y de hecho, así vamos a estar llevando todo el curso con ese enfoque. Entonces, yo les hablaba que hay unas aplicaciones para la medicina. Traje dos ejemplos que me parecen actuales y muy completos para que ustedes vean esto. Por ejemplo, aplicado al diagnóstico médico. A lo mejor escucharon en estos tiempos que fue
la pandemia de COVID-19, que existía la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, o mejor conocida como PCR. Bueno, esa prueba, o sea, es una tecnología relativamente reciente que se pudo desarrollar gracias a los estudios de bioquímica. Esta se encarga de detectar el material genético de patógenos. ¿Qué es un patógeno? En este caso, pues es el SARS-CoV-2, que es la manera técnica en la que le llamamos al COVID. Y es de detectarlo que está realizando una infección en alguna persona, ¿no? Ustedes saben que se hacía un exudado nasal en el cual se obtenía una prueba, una muestra, que a través de esta prueba se determinaba si la muestra contenía material genético del SARS-CoV-2 o del COVID-19. No significa prueba rápida de COVID, que algunas veces logré escuchar eso, aunque sí, esta prueba sí es la prueba por excelencia para detectar una infección por SARS-CoV-2. No hablaré en este momento a detalle de la prueba, a menos que tuvieran una duda, quisieran saber más, entonces podrían hacérmelo saber y podríamos hablar de eso. Y un ejemplo en la aplicación, pero hacia el tratamiento médico, y voy a seguir hablando de este virus de la pandemia porque me parece que es un tema importante y que todos actualmente conocemos, pues mira, para crear la vacuna, que ahorita ya la mayoría de la población se encuentra vacunada, pero en el momento que estaba haciendo la creación como tal de la vacuna para SARS-CoV-2, fue necesario conocer las proteínas que recubren al virus y detectar cuáles de ellas le permiten invadir a las células sanas dentro de nuestro organismo, porque como ustedes verán más adelante, la forma en la que un virus infecta nuestras células, pues es a través de unas proteínas específicas que se encuentran en el recubrimiento del virus y que son reconocidas por células de nuestro cuerpo, lo cual le permite entrar a la célula, la infecta, replica su material genético y se multiplica la cantidad de virus y así va generando lo que es la infección, ¿no? Pues bueno, si nosotros conocemos a través de los estudios de bioquímica cuáles son estas proteínas, es que podemos generar una vacuna que contenga a estas proteínas en cuestión y estimular la respuesta inmune sin necesidad de que nos enfermemos, que eso es lo que hace una vacuna, estimular nuestro sistema inmune para que tenga anticuerpos específicos contra este patógeno, en este caso SARS-CoV-2, pero sin desarrollar la infección como tal y pues todos los riesgos que eso conlleva, ¿verdad? Entonces, traigo un ejemplo actual del avance en medicina gracias a la bioquímica con lo que son tres vacunas que probablemente conocimos todos, que nos tuvimos que aplicar incluso acerca del COVID. Y para esto traigo lo que es la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y otra vacuna llamada Novavax, que las tres son desarrolladas por laboratorios estadounidenses, pero fíjense algo importante aquí y voy a cambiar al puntero láser para que puedan ver lo que señalo en el texto. Las primeras dos vacunas, Pfizer y Moderna, son vacunas de ARNM, significa mensajero. ARN mensajero también es, finalmente, esta es una vacuna de tipo diferente, es una vacuna con subunidades de proteínas. ¿Y qué diferencia esto? Bueno, pues tendríamos que hablar extensamente de lo que son los tipos de vacuna y cómo se componen, pero estas vacunas contienen fragmentos de ARN mensajero que codifican a las proteínas de las cuales había hablado anteriormente, que son con las que el virus puede infectar la célula, pero no tienen las proteínas como tal. Ellas tienen un fragmento de ARN, que es un derivado del ADN, es material genético. Todo esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y esto es lo que contienen y con esto desarrollan la inmunidad hacia esta enfermedad. Sin embargo, esta es diferente. Esta no contiene el material genético, sino que contiene directamente subunidades de las proteínas en cuestión que se pueden aislar. Tú puedes agarrar al virus, puedes ver qué proteínas son las que provocan la infección y estas las puedes aislar para después meterlas en una vacuna, que es la que le vas a administrar a tu población y con la que van a generar inmunidad. Y así como estas hay más tipos de vacunas, pero todas estas son posibles gracias a los avances en la bioquímica. Y vamos a notar algo, mira, por ejemplo, aquí la eficacia es del 90% en las vacunas de Novavax y es con este tipo de vacuna que esta vacuna se logró desarrollar esta tecnología antes que estas dos. Estas dos son más nuevas. Es decir, ha habido avances en la tecnología y logramos desarrollar estas. Y de hecho, te dan resultados mejores, porque si vemos la eficacia en este caso de tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer, son eficacias mayores a la que se obtiene con este tipo de vacuna, pues no diría antigua, pero sí menos reciente que las otras dos.
pues mira, ese es un ejemplo, creo que importante, de un avance en la bioquímica en la medicina. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en materia de introducción. Esta diapositiva que les traje es porque quiero que ustedes recuerden cómo son los niveles de organización de los seres vivos, para que vean cómo vamos a abordar el estudio, en este caso de la bioquímica. Fíjense cómo esto empieza desde cosas muy pequeñas y desde lo más básico, como las partículas subatómicas, protón, electrón, neutrón, las vamos a ver. Después, esas partículas subatómicas componen lo que es el átomo, la materia mínima que forma, más bien la unidad mínima que forma la materia que conocemos, ¿no? Bueno, aquí está nuestro átomo. Y si juntamos dos átomos o más, vamos a crear una molécula. Aquí entran las biomoléculas, que son las que vamos a ver más adelante en su segundo punto del temario. Y si estas biomoléculas se juntan, podemos formar un organismo relativamente complejo como lo es la célula. Y la célula ya es nuestra unidad mínima de cualquier organismo vivo. Con esto empezamos a funcionar, ¿no? Bueno, las células nos forman tejidos y los tejidos órganos hasta que llegamos a un sistema y finalmente a un organismo como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Bueno, finalmente hay otros niveles, ¿no? Población, comunidad, ecosistema, biosfera, pero nos vamos a centrar hasta organismo nosotros, ¿verdad? ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que si nosotros aprendemos cómo funciona desde partículas, átomos, moléculas, después vamos a poder entender cómo funciona la célula y vamos a poder entender cómo funcionan los demás sistemas y con eso van a poder aprender ustedes más fácil cómo funciona una patología, cómo funciona un fármaco, cómo curar o mantener sano un organismo. Bueno, pues se influye mucho todos estos componentes que hay antes, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a empezar el estudio de la bioquímica desde eso, desde lo primero. Entonces, el punto 1.1 de su temario es estructura atómica. Para esto vamos a hablar de lo más básico. Primero, definición. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. ¿A qué me refiero con elemento? Bueno, los elementos como tal de la tabla periódica que ya conocen. Y no puede ser dividido por métodos químicos y no pierde sus propiedades químicas como tal de cada elemento, ¿verdad? Pero, ¿qué significa que yo les diga que no puede ser dividido por métodos químicos? Entonces, por alguna forma, sí puede ser dividido, pues sí. Significa que es posible dividir un átomo, esto es a través de métodos físicos, pero perderá las propiedades químicas que trae al inicio y este proceso de dividir átomos va estrechamente relacionado con lo que es la radioactividad, que seguramente han escuchado en películas, en series. Entonces, la radioactividad como tal es un proceso de división de átomos que genera eso, radiación, ¿no? ¿Por qué se los menciono aquí? Porque tiene aplicaciones médicas, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿de qué están formados nuestros átomos? Bueno, pues los átomos están formados por una estructura básica, que es un núcleo y unas capas que orbitan, disculpen, unas capas que orbitan el núcleo para formar tal estructura. El átomo contiene tres tipos de partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones. Esas tres son las que vamos a tener que memorizar porque es lo que componen como tal nuestros átomos, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo se ve un átomo? Bueno, más o menos así. En realidad hay muchas representaciones y si metemos mecánica cuántica la representación se complica, pero vamos a quedarnos con que básicamente se ve de esta manera. Aquí hay un núcleo en el centro del átomo. Este núcleo tiene las esferas de color rojo que representan los protones. También tiene neutrones, que son las esferas de color azul en este esquema. Y tiene una serie de órbitas como esta que vemos aquí, en las cuales vamos a encontrar nuestros electrones, ¿no? Bueno. Las ideas actuales para entender el átomo nos dicen que está en su mayoría compuesto por espacio vacío. Todo esto que vemos aquí es espacio vacío y es la mayor parte de lo que compone el átomo, ya que la mayor cantidad de masa se concentra en un núcleo donde encontramos los protones y los neutrones, como les comentaba, ¿verdad? Mientras que los electrones tienen órbitas definidas alrededor de este núcleo. Aquí están. Vale, pues vamos bien, ¿verdad? La siguiente tabla ofrece un resumen de las características relativas, las masas y la ubicación dentro del átomo de las diferentes partículas subatómicas. Vamos a seguir hablando de protones, neutrones y electrones. Vamos a ver que el protón y el neutrón se le asigna una masa de 1, porque tienen una masa realmente muy similar. Sin embargo, el electrón tiene masa de 0 y esto es porque esta partícula tiene aunque sí tiene una masa, es tan pequeña, tan absurdamente pequeña,
que es despreciable. Entonces la podemos marcar como cero. Ahora, la carga. La carga es algo muy importante. Hablo de carga eléctrica. Y es que hay dos partículas subatómicas que manejan una carga, como son los protones con una carga de más uno y los electrones con carga de menos uno. Es decir, protón es positivo y electrones negativo. Y finalmente la ubicación, ¿no? De las que ya habíamos hablado. Entonces, ¿qué son los protones? Pues son partículas subatómicas, en este caso, con carga positiva. Son bastante importantes porque una vez que conoces el número de protones de un átomo, sabes de qué elemento forma parte y en qué periodo y qué grupo de la tabla periódica lo encontrarás. Es decir, con el número de protones puedes ubicar fácilmente, o también lo llamamos número atómico, puedes ubicar fácilmente a los elementos en la tabla periódica. Y los electrones pues son estas partículas con carga negativa que no se encuentran junto a los protones y los neutrones, sino que están orbitando alrededor del núcleo, y estos electrones determinan sus propiedades químicas, así como de reacción. Es decir, con los electrones es con lo que se lleva a cabo con tal cual las reacciones químicas, no con los núcleos, no con los protones, no con los neutrones. Y con los neutrones vamos a quedarnos con eso, que son partículas neutras, como su nombre lo dice, y el número de neutrones puede variar entre átomos de un mismo elemento. Es decir, a esto le vamos a llamar isótopos y lo vamos a ver más adelante porque tiene aplicación médica, sin que ello afecte mucho sus propiedades químicas. Pues muy bien. Les hablaba yo de esto, de un isótopo, ¿no? Pues bueno, ¿qué es un isótopo? Un isótopo es la forma de un elemento químico en que los átomos tienen el mismo número de protones, pero tienen un número diferente de neutrones. Vamos a quedarnos con eso. Y solamente por este detalle, el tener un número diferente de neutrones, los puede volver radioactivos. De hecho, de aquí sale que haya elementos radioactivos en la tabla periódica. Y la mayoría de los elementos tienen isótopos, aunque no los solemos mencionar, casi todos lo tienen. Y algunos de estos suelen ser a menudo menos abundantes que otros. Esto es debido a su estabilidad, ya que cuando tú cambias el número de neutrones, puedes hacer que tu átomo sea más o menos estable. Si es menos estable, se degrada. Y si se degrada, hablamos de radioactividad. Entonces, ya que modificar el número de neutrones se puede ocasionar que el núcleo se vuelva inestable y tenga tendencia a alcanzar la estabilidad. A esto es a lo que me refiero con degradarse, que al estar inestable ellos buscan volver a ser estables de alguna manera, pero para volver a ser estables emiten energía y partículas, lo que conocemos como radioactividad. Vale, muy bien. Pues ¿por qué le estoy platicando todo esto? Mm. Antes que nada, quiero traerles un ejemplo con imagen para que ustedes lo puedan ver. Esto que vemos aquí es como tal un átomo de hidrógeno, que un átomo de hidrógeno contiene un protón en el núcleo. Aquí está, es esta bolita azul, y tiene un electrón flotando. Es el átomo más sencillo, ¿verdad? Tiene una masa atómica de uno porque nada más contiene un protón y es estable y tiene el 99.9% del hidrógeno que hay en la Tierra está en esta manera, pero hay isótopos. ¿Qué quedamos que un isótopo? Que hay número de neutrones diferente. Por ejemplo, si tú agregas un neutrón, que en este caso no había, ¿verdad? Si agregas uno, ya estamos hablando de deuterio, que así le llamamos a este isótopo del hidrógeno. Y fíjense cómo es mucho menos abundante en la Tierra, 0.1% nada más. Y con el tritio, que es otro agregando dos neutrones, es prácticamente no hay, 0.00001. Entonces, sin embargo, estos elementos tienen utilidad biológica en medicina, como el deuterio, que lo ocupamos como trazador. ¿Qué es un trazador? Bueno, lo vamos a ver más adelante. También hay isótopos que se pueden generar en el laboratorio, aunque la mayoría de ellos son radioactivos. Es justo eso lo que los hace tener aplicaciones médicas muy importantes. Vamos a hablar de esto, de los isótopos que son radioactivos, porque son los que mayor aplicaciones médicas tienen. A estos isótopos radioactivos también los llamamos radioisótopos, ¿no? Les ponemos este otro nombre. ¿Qué son? Pues son isótopos radioactivos ya que tienen un núcleo atómico inestable por el balance entre neutrones y protones y emiten energía y partículas cuando cambia de esta forma a una más estable. Es decir, nosotros tenemos un núcleo parecido a este, como es un núcleo radioisótopo o isótopo. Este es un átomo más grande, por eso vemos una gran cantidad de esferas aquí, pero resulta que esto es inestable, entonces cuando sufre una degradación lo hace de manera radiactiva y ¿qué emite? Pues emite radiación gamma, que es radiación electromagnética que llamamos ionizante, o podemos quedarnos con la idea de que es la radiación electromagnética más fuerte que hay. Eso ocasiona, interactúa a nivel genético. Ya no estamos hablando ni siquiera a nivel celular, estamos hablando de nivel de material genético.
También incluye partículas alfa, que son otros núcleos más pequeños, específicamente de helio, y partículas beta, que son electrones o positrones, que son básicamente otras partículas que pues no vamos a indagar demasiado en ellas, ¿no? Pero también todo eso se desprende cuando estamos hablando de radiación. ¿Qué es la radiactividad? Bueno, la radiactividad es un fenómeno que se produce en núcleos atómicos inestables, emitiendo una gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes o radiación gamma. El ritmo de emisión y el tipo y energía de las radiaciones son característicos de cada elemento radiactivo. Finalmente, ¿en qué nos afecta o nos ayuda que exista esto de la reactividad, no? Bueno, pues el hecho de que un elemento presente radiactividad nos puede ayudar a combatir células cancerígenas, así como también para detectar indicios de cáncer. Esto se hace a través de los trazadores, que les traigo un ejemplo en la siguiente diapositiva para que lo vean en etapas tempranas donde todavía podemos efectuar un mejor tratamiento, pero se debe tener cuidado porque el tipo de radiación y la cantidad de exposición también pueden provocar daños a nuestras células, específicamente a nuestro material genético. Ejemplo que tal vez han escuchado de esto, a lo mejor han conocido o han escuchado a una persona que tiene cáncer y está llevando quimioterapia. Entonces la quimioterapia como tal sí le ayuda a combatir lo que son las células cancerígenas o los tumores, pero ¿qué notan en esa persona? Que también ella tiene afecciones, ¿verdad? Si la lleva mucho tiempo, se puede incluso quedar sin cabello, se siente mucho más cansada, o sea, tiene afectaciones a nivel sistémico porque la radioactividad no discrimina del todo entre células cancerígenas y células sanas. También las va a dañar a ella, así como te va a ayudar a combatir el cáncer. Entonces, ese es un poco el tema, ¿verdad? Y todo esto es gracias a esto, a isótopos radioactivos que existen, ¿no? Pues bueno, vamos a lo que interesa. ¿Qué aplicaciones hay de los isótopos en la medicina? Mm, voy a poner esto aquí. No, mejor no, capaz no, se nos puede estorbar un poco. Pues mira, para el diagnóstico, el isótopo más importante, más ampliamente utilizado en los servicios de medicina nuclear, que así llamamos a esta rama como tal, medicina nuclear existe, es el tecnesio 99. 99 es en este caso, el número de neutrones que tiene. Mm, Así determinamos a los isótopos por su nombre de elemento y esto. Entonces, tecnesio 99 se combina fácilmente con moléculas portadoras que permiten el estudio de órganos muy variados como esqueleto, corazón, hígado, vaso, vías biliares, tracto digestivo y cerebro. Y se estima que el 80% de los procedimientos de medicina nuclear lo utilizan. Pues muy bien, ¿no? Pero ustedes van a decir, ok, está bien saber esto, pero me gustaría saber tal vez cómo es que lo hace, ¿no? Bueno, pues es lo que les voy a platicar. En este caso, el tecnesio 99 o 99 MTC se puede unir a un anticuerpo monoclonal, que esta es una proteína del sistema inmunitario, a lo mejor ya lo han escuchado, los anticuerpos con sistema inmune va por ahí relacionado, capaz de unirse a células cancerosas, es decir, o cancerígenas. Es decir, el anticuerpo es una célula específica del sistema inmune que tiene una especificidad muy alta para unirse, en este caso puede ser a lo que son las células cancerígenas, ¿no? Esto como tal lo produce tu propio sistema inmune o también se pueden producir en laboratorio. ¿Y qué hace el tecnesio 99 o nuestro radioisótopo? Bueno, pues el radioisótopo va unido a este anticuerpo. Esto se hace principalmente a través de una vía de administración intravenosa. Entonces, pocas horas después de la inyección se detectan los rayos gamma emitidos, que rayos gamma es lo que les comentaba anteriormente, emitidos por el Tecnesio 99 con el correspondiente equipo médico. Claro que se necesita un equipo médico especializado en esto, y altas concentraciones de los rayos gamma emitidos por nuestro radioisótopo te indican dónde se localiza un tumor. Esta técnica es particularmente útil para detectar tumores difíciles de localizar, como los que afectan el intestino. Y voy a traer un ejemplo. Bueno, primero esto. Este es el ejemplo de un fármaco que ocupa un radioisótopo para la detección de cáncer. Esto que vemos aquí, esto es nuestro anticuerpo monoclonal, es una forma de representarlo. Este es el que como tal se une a las células cancerígenas y esta estructura que vemos aquí es lo que nosotros lo llamamos fármaco como tal, pero es la estructura que contiene esto. TC es la abreviatura del elemento químico de texenio y aquí es donde está nuestro isótopo de 99 MTC o texenio 99 radioactivo, claramente.
y esta estructura junta se une a en este caso a las células cancerígenas, y es lo que nos permite obtener el diagnóstico que les comentaba, ¿no? El anticuerpo monoclonal se unirá a las células cancerígenas, ya que la estructura lleva el radioisótopo de tecnesio 99, y con el equipo médico adecuado podemos detectar la ubicación exacta del tumor cancerígeno. Fíjense todo lo que se puede hacer. ¿Y cuál es este equipo médico? Por ejemplo, existe este que es la tomografía por emisión de positrones, abreviada PET, que está aquí en la imagen y como pueden ver tiene una similitud con el equipo que probablemente ya conozcan de, por ejemplo, resonancia magnética nuclear. Se parece, o resonancia magnética nada más le dicen, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿qué es esto? Mira, la tomografía por emisión de positrones utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos denominados radiosondas o radiofármacos, que aquí vienen nuestros radioisótopos, como el del tecnesio. Ocupa también una cámara especial y una computadora aquí está la cámara, pues, y el equipo de computador, pues, no se muestra en la imagen, para evaluar las funciones de tejidos y órganos. Mediante la identificación de cambios a nivel celular, la PET o la tomografía por emisión de positrones puede detectar las manifestaciones tempranas de enfermedades antes que otros exámenes por imágenes. Esto es importante y les traigo el ejemplo de por qué esto lo puede hacer antes. Entonces, el radiomarcador se inyecta con mayor frecuencia en una vena de la mano o del brazo. Luego el radiomarcador se acumulará en las zonas del cuerpo con niveles más elevados de actividad metabólica o bioquímica, que básicamente esto es lo que hace el cáncer, ¿verdad? Recordando, es una actividad metabólica y de replicación de las células descontrolada, que a menudo identifica la ubicación de una enfermedad. Pues así se ve el equipo. ¿Y qué es lo que nosotros obtenemos cuando hacemos una PET? Pues mira, la combinación de estos estudios son estudios de imagen, ¿verdad? Y suelen combinarse porque así nos dan mayor información. Mira, la combinación de una tomografía por emisión de positrones con una resonancia magnética o una tomografía computarizada puede facilitar la interpretación de las imágenes. Entonces, ¿qué vemos a la izquierda? Mira, a la izquierda se puede observar una tomografía computarizada, es decir, una resonancia magnética. Sería el ejemplo de también aplicado a una resonancia magnética. ¿Y qué vemos aquí? No soy yo quien va a enseñarles a interpretar una resonancia magnética, ¿verdad? Pero en realidad aquí lo que podemos ver es, en este caso, por ejemplo, huecos y no vemos ningún punto que resalte especialmente en la imagen, es decir, lo veríamos todo correcto, ¿verdad? Pues bueno, la siguiente imagen, la de en medio o la de la derecha, eh, es la imagen que sacaríamos con el PET scan. Eh, con nuestra tomografía por emisión de positrones. Y aquí sí que podemos notar algo, ¿no? Y bueno, finalmente la imagen de la derecha es una combinación de la tomografía computarizada y la tomografía por emisión de positrones, es decir, las dos imágenes anteriores juntas, ¿verdad? El punto brillante en el pecho, esto que vemos aquí a la altura de los pulmones, que se observa mejor en la tomografía por emisión de positrones, eh, es en realidad, ay, estorba aquí vale. En la tomografía por emisión de positrones es un cáncer de pulmón. Y fíjate cómo en la tomografía computarizada no pudimos detectarlo, pero con esta PET que ocupa a nuestro radiofármaco que contiene a nuestro radioisótopo, sí, sí pudimos encontrarlo, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes se preguntará, ok, pero si eso es radiactivo, ¿no le hace daño a tu cuerpo? Pues en realidad no, el riesgo es minúsculo porque la cantidad que se inyecta es muy pequeña como para provocarte realmente un daño. Y además el periodo de degradación de ese isótopo es de alrededor de unas 6 horas. Entonces, pues mira, qué aplicaciones tiene, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el punto 1.2 de su temario es los enlaces químicos, ¿verdad? Mm, pues vale. ¿Qué son los enlaces? Bueno, se denomina enlace químico a las fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de un compuesto o dentro de las moléculas, es decir, el enlace entre como tal entre un átomo y otro. ¿Qué tipos de enlaces hay? Porque de esto depende todas las características y también las funciones biológicas que puede tener. Pues el primero
que les voy a mencionar es el enlace iónico. En realidad solo hay dos tipos como tal. El enlace iónico que ocurre cuando un átomo gana o pierde electrones. Yo les había comentado que esta partícula subatómica, el electrón, es la que da las propiedades químicas, y las reacciones, ¿verdad? Entonces, es lo que la característica que tiene este tipo de enlace iónico es eso, la ganancia o la pérdida de electrón. Un átomo va a ganar, otro átomo va a perder como tal, ¿no? Bueno, pues como resultado de esta transferencia de electrones se forman dos especies químicas que son muy importantes. Los iones, o lo que es lo mismo, partículas cargadas, partículas que tienen una carga. Estos iones pueden tener una carga negativa, que son los que conocemos como aniones, o positiva, que conocemos como cationes. Vamos a analizarlo en una imagen, si les parece bien. Nosotros tenemos aquí dos átomos, el átomo de sodio, el átomo de cloro. Muy bien, el átomo de cloro tiene 7 electrones en su último orbital. Aquí están uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mientras que el átomo de sodio tiene uno, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa cuando esos dos átomos se combinan? Resulta que el electrón de el átomo de cloro, de sodio, disculpen, pasa a formar parte ahora del átomo de cloro, es decir, esta bolita que vemos aquí ahora ya cuando se juntan ya no está, ¿verdad? El electrón pasó de este lado a completar aquí con el átomo de cloro y eso hizo que ya que el electrón tiene carga negativa, al pasar la carga negativa al cloro, pues entonces carga al cloro negativamente. Y el sodio, al perder esa carga negativa o su electrón, pues queda cargado positivamente, ¿no? En, en este caso, claro, ¿qué te da? Un átomo cloro y uno de sodio, como sabes, forman. Ah, perfecto. Y mira, como tú sabes, en este caso la combinación de sodio con cloro, lo que forma es cloro de sodio o es un compuesto mayor conocido como sal de mesa, que todos hemos ocupado. El sodio solo tiene un electrón, mientras que el cloro contiene 7 electrones, que es lo que le comentaba. Por lo tanto, para crear un enlace iónico, el sodio entrega su electrón al cloro, satisfaciendo así la regla del octeto. La regla del octeto no es más que una regla química que nos indica que los elementos buscan tener 8 electrones en su último nivel, así como el cloro quedó aquí con 8 electrones. Muy bien, pues eso es lo que es el enlace químico. Tienen que recordar que el enlace iónico, tienen que recordar que aquí lo importante es esto, la formación de los iones como con cargas positivas, como el sodio o el cloruro aquí con carga negativa, ¿verdad? Em, Aquí está. Am, es lo que les comentaba. Además, al perder un electrón, el átomo de sodio se ha convertido en un catión con carga positiva. Catión, recordemos que ion se divide en lo que es catión y anión. El catión es el que ya por ende en el nombre se incluye que va con carga negativa, carga positiva, disculpen, y el cloro con carga negativa es nuestro anión, ¿verdad? En realidad, o sea, le puedes decir ion a los dos, solamente que si dices ion tienes que especificar ion positivo, ion negativo. Pero si le dices cation, ya se asume que es positivo, y si le llamas anión, se asume que es negativo. Al tener cargas opuestas, se atraen intensamente, quedando unidos por un enlace iónico, porque recordemos que cargas opuestas se atraen, positivo con negativo se atraen, pero cargas iguales se repelen, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las propiedades que tiene este enlace iónico? Por lo general, los compuestos de enlaces iónicos forman sólidos cristalinos y se rompen con facilidad, así como es el caso de la sal de mesa, que la encontramos en forma sólida, como de cristales, pero es fácil romperla o molerla, ¿verdad? O sea, entonces, estos compuestos suelen tener un punto de fusión altos y son solubles en agua. Esto es algo muy importante, la parte de la solubilidad. Recordar que cuando vemos algo iónico, debemos asumir que tiene una cierta solubilidad en agua. Y una de las propiedades del enlace iónico más características que tiene que ver con la conducción de la electricidad y los estados de tiene que ver con la conducción de la electricidad y los estados de la materia. Aunque en estado sólido no son conductores de electricidad, es decir, tu sal de mesa así en grano, como la puedes tener en la mano, no va a conseguir electricidad. Pero esto cambia cuando la disuelves. Cuando agarras la sal y la disuelves en agua, en un vaso, entonces el agua o la disolución que tienes ahí sí que puede conducir la electricidad debido a los iones móviles. Es decir, a que cuando se disuelve ya encuentras tanto sodio como cloro en forma de ionizada, o sea, con cargas, pero están móviles en la solución, ¿verdad? Entonces, esas son las principales características. Me vas a preguntar, bueno, ¿y qué importancia tiene esto de los iones y el enlace iónico o que tengan carga en los sistemas biológicos? Pues mira,
Yo me podría limitar a decirte, sí, es que mira, existen iones que son de importancia médica. Mira, hablábamos del sodio, el potasio o el cloro. Bueno, estos influyen en la transmisión del impulso nervioso. El calcio, mira, contracción muscular y coagulación sanguínea. Yo podría decírtelo nada más de esta manera, pero preferí traerte un ejemplo más complejo para que puedas analizarlo de manera mejor. Sin embargo, claro que te traje una tabla para que puedas tener al menos recordado un poco o ver la cantidad de iones que puede haber que tienen implicación biológica, ¿verdad? O sea, de hecho, esta tabla no estaría completa porque hay muchos más, pero estos son los principales, ¿verdad? Eh, Te la voy a dejar aquí como información y quiero mostrarte este ejemplo. Mira. ¿Qué es lo que vemos aquí? Sin que te asustes de ver algo que puede parecer muy complejo. Mira, lo que tenemos aquí es una neurona, ya sabes, las células principales de tu sistema nervioso, ¿verdad? Y una de las partes que compone la neurona es el axón, que es básicamente como el cuerpo de la neurona, ¿no? Es como un bracito que está aquí, que va desde el núcleo de la neurona, que está de este lado, hasta las terminaciones, que es donde se hace la sinapsis. Pues bueno. Tú sabes que la neurona hace sinapsis y que por eso es que pensamos, por eso es que realizamos muchas acciones. Todo está en nuestro cerebro, en la sinapsis neuronal, ¿verdad? Pero hay algo muy importante para que una neurona pueda hacer sinapsis. Para que las neuronas puedan hacer sinapsis, tiene que existir una diferencia de potencial entre el medio intracelular y el medio, voy a mover esto hacia acá, y el medio extracelular. ¿Cuál es el medio intracelular? Es lo que está adentro de la célula, dentro de la neurona. ¿Cuál es el medio extracelular? Lo que está afuera de la neurona. Y resulta que ¿qué hay adentro de la neurona y qué hay afuera de la neurona? Pues hay iones. Iones como los que les comentaba. Es decir, vamos a ver esta imagen de este lado. Esto que tenemos aquí abajo es el interior de la célula. ¿Qué vemos? Esferitas con cargas positivas. ¿Qué son estas esferas con cargas positivas? Son iones. De que estas que vemos de color como verde claro son iones de potasio, K+, tienen carga positiva, y también vemos iones de sodio, como estos esferas que están de color azul, también tienen carga positiva. Vemos otros elementos, como estos que son estas proteínas, que las proteínas suelen tener carga negativa, las proteínas los vamos a ver como tal en toda una semana, y vemos una membrana plasmática, es la membrana de nuestra célula, ¿no? ¿Y qué vemos arriba? El exterior de la célula, también hay iones. Entonces, siempre que hablamos de sistemas biológicos, vamos a encontrar iones de una manera o de otra, si no es dentro de tu célula, es afuera, pero están ahí y existen por algo. Yo les hablaba de una diferencia de potencial. ¿Qué es una diferencia de potencial? No es otra cosa más que una diferencia de cargas entre lo que hay de un lado y lo que hay del otro. Esta diferencia de potencial se genera porque hay más iones libres con carga positiva afuera de la célula, afuera aquí hay más que los que hay adentro. Adentro hay menos y además adentro existen otras cargas negativas que las contrarrestan, ¿verdad? Y afuera encontramos una gran cantidad o concentración de estos iones. ¿Eso que genera? Pues lo que vemos en esta imagen de aquí, mira, que en esta parte del axón que es dentro de la célula tengamos unas cargas parcialmente negativas en comparación con lo que hay afuera. Afuera hay una carga positiva más grande, por lo que te explicaba de las concentraciones. Eso genera una diferencia de potencial. ¿Y para qué sirve la diferencia potencial? Si esta no estuviera, no hace sinapsis. Entonces, imagínate a qué grado puedes afectar a un sistema mm, como es el sistema nervioso. Si tú, por ejemplo, no satisfaces las concentraciones de iones como sodio o potasio que encontramos en la dieta, pues mira hasta dónde puede llegar esto, ¿verdad? Y esto es solo un ejemplo en el cual, pues, aunque es muy interesante la sinapsis neuronal, no vamos a abarcar ella en este momento. Y esta es la imagen que les dejaba de otros iones que tienen importancia similar. Como veíamos, sodio y potasio salen en las imágenes que les mostré anteriormente y está en la transmisión del impulso nervioso o sinapsis. Pues muy bien. Ahora vamos a hablar del último tipo de enlace. Con esto vamos a terminar. Mira, es el enlace covalente. Este enlace también es muy importante para los temas biológicos. Otro modo que tienen los átomos para formar enlaces químicos es compartiendo electrones, no cediéndolos, no diciendo, no como en el iónico que yo te decía, ten mi electrón y yo me quedo sin nada. Aquí no, aquí lo que se hace es una compartición, ¿verdad?
De esta manera se crean enlaces covalentes. Los electrones no se quedan inmóviles en un punto, sino que se mueven entre los átomos. Esto da lugar a los principales tipos de enlaces covalentes, el polar y el no polar. Entonces, estos también son los enlaces más comunes dentro de... Esos enlaces son más comunes que los enlaces iónicos en las moléculas de los organismos vivos. Es decir, en la mayoría de las biomoléculas que vamos a ver, lo que va a predominar van a ser estos enlaces covalentes. Por eso lo estamos viendo de inicio. ¿Cómo se forma un enlace covalente? Pues mira, te traigo el ejemplo más clásico, que es el ejemplo de el agua. Una molécula de agua que está formada por H2O o dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno eh, están unidos, ¿no? Entonces, cada hidrógeno lo que hace es compartir un electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte uno de los electrones con cada hidrógeno, es decir, cada quien paga lo suyo, cada quien pone lo suyo aquí, ¿no? Lo tenemos primero de esta manera. Aquí están los átomos de hidrógeno separados, muy bien, y el átomo de oxígeno separado. Nótese que el átomo de oxígeno tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en esta órbita y el átomo de hidrógeno tiene uno. Pues, ¿qué pasa cuando se unen? Que van a quedar, esos electrones van a quedar compartidos entre ambos, ¿no? Este hidrógeno comparte su electrón con uno del oxígeno y este hidrógeno lo hace lo mismo con otro electrón del oxígeno. Y nos queda de esta manera, esta es nuestra molécula de agua. Recordar que pues podemos llamar molécula a lo que es a partir de la unión de dos o más átomos, ¿verdad? Esta es nuestra molécula de agua representada aquí con donde se ven los electrones o simplemente como esto oxígeno, enlace, enlace, hidrógeno, ¿verdad? Eso es un enlace covalente, un enlace en el que los electrones se están compartiendo entre todos los átomos pues todo el tiempo, ¿no? Muy bien. Yo les menciono que hay un enlace covalente polar y uno no polar. Esto también resulta de vital importancia y lo vamos a analizar, ¿no? Pero para esto vamos a quedarnos con una premisa. La premisa va a ser similar con similar. ¿A qué me refiero? Yo les voy a especificar ahorita lo que es polar y no polar, pero la premisa va de que las moléculas polares interactúan con otras moléculas polares, similar con similar, ¿verdad? Y las moléculas no polares interactúan con otras moléculas no polares porque se parecen, porque son similares. Lo que no vamos a encontrar va a ser una interacción de cualquier tipo entre una molécula polar con una no polar. Es por eso que el agua y el aceite no se mezclan. El aceite es no polar, el agua es polar. No los vas a mezclar, ¿verdad? Aunque los agites con mucha fuerza, van a terminar, si los tienes en un vaso o en lo que quieras, van a terminar separándose. Cada quien se va a ir con los suyos. Entonces, es un ejemplo aplicado al cuerpo, pues es que en tu cuerpo tienes grasas, ¿verdad? Y estas grasas están principalmente en forma de triglicéridos. Y los triglicéridos son no polares. Así que, ¿qué crees? Tampoco se llevan bien con el agua. Es por eso que la grasa se acumula en partes de nuestro cuerpo, como principalmente la zona abdominal, porque estas grasas no se disuelven en el agua, ¿verdad? Tienden a acumularse como lo haría el aceite y el agua en un vasito, tienden a irse con los suyos. Pues muy bien, pues muy bien. Entonces entramos en la parte final de este contenido de la semana, que son los enlaces covalentes polares y no polares. Vamos a empezar con el enlace covalente polar. Mira, este es un enlace covalente en que los electrones se comparten de manera no equitativa entre los átomos y pasan más tiempo cerca de un átomo que del otro. Debido a la distribución desigual de los electrones en este enlace, es que aparecen cargas ligeramente positivas y ligeramente negativas, que siempre vamos a encontrar en la bibliografía denominadas con la letra del alfabeto griego delta minúscula, como delta más y delta menos, dependiendo si es negativo o positivo. Traigo aquí el ejemplo de la molécula de cloruro de hidrógeno. Esta es una molécula que se encuentra en estado gaseoso y vemos esto, el cloro y el hidrógeno, formando un enlace covalente como el que ya hemos visto, en el que los electrones se comparten, pero se dice que este enlace es polar porque los electrones están más cerca de un núcleo que del otro, ¿verdad? En este caso, en el átomo, en el núcleo de cloro, que es más electronegativo, con una electronegatividad de 3,0. Esto según la escala de Pauli, que se puede revisar en cualquier tabla periódica de electronegatividades, está esto. Pues la electronegatividad no es otra cosa más que la fuerza con la que un átomo puede atraer a los electrones. Entonces, si uno es más fuerte que el otro, los electrones los atrae hacia ellos, ¿no? Pues entonces el cloro tiene aquí un delta negativo, que es que está parcialmente negativo esta parte, porque los electrones les comento que se atraen más hacia el cloro que hacia el hidrógeno, y eso convierte el hidrógeno o lo deja con una región delta positiva, que es una región parcialmente positiva, ¿verdad?
Em, en este caso, la electronegatividad del hidrógeno es de 2,1 y al ser mayor esta, pues pasa lo que les comentaba, ¿no? Bueno, pues esto es lo químico, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de enlaces covalentes en moléculas biológicas que les comento que, como les había dicho, el enlace covalente pues, es el que vamos a encontrar principalmente cuando hablamos de nuestras biomoléculas y en general de todo lo que nos compone, ¿no? Pues generalmente cualquier átomo que esté enlazado a oxígeno y nitrógeno tendrá un enlace de tipo polar. Por cierto, otra cosa que me faltó comentarles para que sea más fácil de visualizar esto es que ¿por qué se llama enlace covalente polar? Pues viene de polos. Y eso nos hace referencia, por ejemplo, tal vez lo hemos escuchado con los polos de una batería, de una pila. Tiene un polo positivo y uno negativo, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos que algo es polar, es porque tiene algo, una parte negativa y una parte positiva, al menos parcialmente, como es en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los enlaces más comunes que son enlaces polares? Pues bueno, el de carbono-oxígeno, el de carbono con nitrógeno, oxígeno con hidrógeno y voy a hacer esto a un ladito y nitrógeno con hidrógeno. Generalmente estos son los que vamos a encontrar principalmente en nuestras moléculas. ¿Y qué les traigo yo de ejemplo? Pues bueno, un nucleótido, que es un fragmento de la molécula de ADN. De hecho, de esto se componen las moléculas de ADN de nuestro material genético, de nucleótidos, ¿no? ¿Qué podemos observar aquí en el nucleótido? Pues que hay muchos átomos de oxígeno y de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, que son los que comentaba aquí. También hay hidrógenos en este caso y hay átomos de carbono. A lo mejor se preguntan, oye, ¿por qué no los veo? Yo no veo Cs dibujadas aquí en la imagen. Y es porque esta, que son las representaciones químicas más comunes que vamos a hallar de nuestras moléculas biológicas, los átomos de carbono los representamos como esto, como vértices, como este de aquí, este. Cada vértice que veamos en estas figuras significa que ahí hay un átomo de carbono. Eso significa que, por ejemplo, aquí este oxígeno está enlazado a dos carbonos, tiene un enlace aquí y otro de este lado, ¿verdad? Y este carbono está enlazado tanto al oxígeno como a este nitrógeno. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí hay una gran cantidad de enlaces covalentes, de hecho todos o casi todos, está con los que donde se une a estos átomos, ¿no? Nitrógeno y oxígeno. Hay enlaces no covalentes, sí, como es el caso del enlace carbono-carbono, pero ese lo vamos a ver más adelante. Y también hay algo muy importante, estas líneas punteadas de aquí. Estas líneas punteadas no son enlaces. Los enlaces los vamos a encontrar representados como líneas rectas, ¿verdad? Y continuas, como esta. Las líneas puntuadas son otro tipo de fuerza muy importante en sistemas biológicos, de las cuales les traigo también una diapositiva. Pero esto es para que noten este tipo de enlaces covalentes, ¿verdad? Bueno, mm, un repaso muy rápido de lo que es electrostática. Quiero que recuerden esto. Las fuerzas electrostáticas son positivas y negativas. ¿Y qué pasa cuando tenemos dos fuerzas que son iguales? O sea, dos fuerzas positivas, como es este el caso, pues se repelen, ¿verdad? Y cuando tenemos una carga positiva con una carga negativa, ¿qué es lo que pasa? Se atraen. Esto es aplicable a nuestros átomos, ya que como ahora sabemos, estos están formados por dos partículas subatómicas que tienen carga eléctrica, los electrones y los protones. También por eso es que se atraen y va a ser aplicable a nuestros enlaces, sobre todo los polares que tienen estas cargas parciales positivas y negativas, y también es aplicable a los iones. Vimos que un ion positivo se atrae con un ion negativo. Bueno, pues todo esto es gracias a la física como tal, lo que es la electrostática. Esto es para que lo tengamos presente. Y ahora, ¿cómo se aplica esto de la electrostática en nuestros sistemas biológicos? Pues bueno, la aplicación más importante es la de los puentes de hidrógeno. Así le llamamos, pero un puente de hidrógeno es el nombre con el que le damos a la fuerza de atracción electrostática que existe entre un átomo de hidrógeno, que generalmente va enlazado a oxígeno y a nitrógeno, con otro átomo enlazado a igualmente a oxígeno y a nitrógeno. Lo voy a representar de manera más gráfica con estas imágenes. Mira, aquí podemos ver los puentes de hidrógeno que forma el agua. El agua todo el tiempo está formando estos puentes de hidrógeno, son estas líneas punteadas que les comentaba, y no son enlaces, son fuerzas de atracción. ¿Qué pasa? Que tú tienes aquí este hidrógeno enlazado al oxígeno y como ya vimos en este ejemplo, eh, por ejemplo, aquí los hidrógenos cuando están enlazados a esta clase de átomos suelen quedar parcialmente positivos, ¿verdad? Entonces, este hidrógeno parcialmente positivo, que voy a anotarlo aquí. Ok, este hidrógeno está
parcialmente positivo. ¿Y qué pasa con este átomo de oxígeno de aquí? Ya vimos que el átomo de oxígeno genera enlaces polares y estos quedan parcialmente negativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la electrostática? Que cuando tenemos cargas positivas y negativas va a haber una atracción. Bueno, esta atracción la representamos con una línea puntuada y esto es nuestro puente de hidrógeno. Pues muy bien, esto es en el agua, ¿verdad? Pero no solamente existe ahí. Por ejemplo, aquí traigo una imagen de una cadena de ADN normal, ¿no? De la que hemos visto toda la vida. Tiene una doble hebra que va unida por esto que llamamos bases nitrogenadas y a veces lo representamos nada más así, como que se unen. Pero, ¿qué pasa si lo vemos más de cerca? En realidad lo que vemos es esto. Cada una de estas uniones, como esta de timina, adenina, citosina, citosina, guanina, citosina, todas estas que vemos aquí, en realidad químicamente se ven así y no están unidas por enlaces. Lo que mantiene o que mantiene la estructura de doble hélice de la molécula del ADN no son enlaces, son los puentes de hidrógeno. Son estas atracciones electrostáticas que existen aquí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un átomo de oxígeno y tenemos este átomo de hidrógeno que está enlazado al nitrógeno y forma este puente de hidrógeno, porque recordemos que estos hidrógenos que forman los puentes de hidrógeno que tienen están parcialmente positivos, porque son enlaces covalentes y polares, y porque vemos que en los polares nuestro hidrógeno siempre va a quedar positivo. Y los átomos con los que forman el puente de hidrógeno, como este oxígeno es negativo, negativo y negativo. Y hay atracción electrostática entre ellos. Y estas atracciones suceden aquí, aquí y van a suceder a lo largo de toda la cadena de ADN para formarnos nuestra estructura de doble hélice. Y la verdad, los vamos a encontrar en muchísimos más biomoléculas, pero creo que el ADN se me hizo la principal para explicarles este ejemplo, ¿verdad? Entonces, finalmente yo les dije que había dos tipos de enlaces covalentes. Voy a borrar esto que está aquí. Eh, Está el enlace covalente polar, que ya vimos que genera polos, genera cargas, muy bien, pero hay otro tipo, el enlace covalente no polar. Este es lo contrario. Este no genera polos. Sigue siendo un enlace covalente porque los electrones se comparten, pero sin generar esto. Entonces, los enlaces covalentes no se forman entre dos átomos del mismo elemento, como es el caso de este que traigo aquí, una molécula diatómica de cloro, o también se puede formar entre átomos de diferentes elementos, pero que no tienen mucha diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, aquí, o sea, los electrones se van a compartir de manera igual porque como se trata de las mismas especies en ambos lados, tienen la misma electronegatividad. Recordemos que electronegatividad va relacionada con un fenómeno de fuerza con la que atraen a los electrones y como tienen la misma, es como poner a dos personas exactamente iguales o con la misma fuerza a jalar una cuerda. ¿Quién va a ganar? Ninguno, porque tienen la misma fuerza, ¿verdad? Bueno, pues pasa, también se consideran enlaces no polares. eh, por ejemplo, traigo el del metano, que es un enlace que tiene enlaces carbono-hidrógeno y se considera un enlace no polar. Esta es la estructura del metano como tal, tiene carbono enlazado a cuatro hidrógenos, como lo vemos aquí, y si vemos cada enlace por separado, pues es enlace carbono-hidrógeno cuatro veces, y se considera no polar. ¿Por qué? Pues porque mira, la electronegatividad del carbono es de 2,5 y la del hidrógeno es 2,1. Entonces, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad? Pues es la resta entre estas dos y esto da como resultado 0,4. Es una diferencia muy baja. Entonces, este enlace como tal no se considera polar, o sea, no vamos a encontrar el hidrógeno parcialmente positivo, ni vamos a encontrar el carbono parcialmente negativo, y no va a formar puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno solo se forman con enlaces polares. Muy bien, y es por esto es lo más importante, y es por eso que la mayoría de las moléculas con cadenas muy largas de carbono son no polares. Pues muy bien, vamos a ver cómo los enlaces covalentes no polares en ejemplos de moléculas biológicas. Voy a hablar en este caso de los triglicéridos, que yo ya había mencionado antes, que son las grasas de nuestro cuerpo, ¿verdad? O al menos la mayoría. Y ¿de qué se componen? Si tú ves un triglicérido, una estructura general de un triglicérido a nivel químico como tal, de estructura, pues es esto, son cadenas, fíjate cómo es una cadena larga de carbonos, carbono, 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 carbono,
toda esta cadena. También tiene una estructura como esta, vemos átomos de oxígeno, aquí puede haber un cierto índice de polaridad, pero la mayor parte de la molécula son tres cadenas grandes de carbono. Eso hace que la molécula en general la consideremos como no polar. Y y entonces, ¿eso qué la hace? Por ejemplo, no la hace que no se pueda disolver en agua, porque el agua es polar y ya vimos que el agua, es el ejemplo que les comentaba, como el agua y el aceite. Entonces, estas moléculas de grasas interactúan bien con otras moléculas de grasa, pero no interactúan bien con el agua. Pues muy bien, chicos, esto es todo lo que traigo de contenido para esta semana. Por favor, retroaliméntenme con las dudas que tengan, si no me expresé del todo correcto en alguna parte o si algún tema creen que es importante profundizar un poco más o quieren saber un poco más de ello, puedo traerles contenido también y espero que se la pasen muy bien. De mi parte sería todo y nos vemos la siguiente semana.